Por un instante, imagina que naces con una única misión: destruir, sin sentimientos, sin remordimientos, pero sobre todo, sin la capacidad de elegir si aceptas esa misión o te niegas. ¿Serías realmente un ser malvado? ¿Habría maldad pura dentro de ti? ¿O serías un arma que vive obedeciendo para cumplir esa misión para la cual fuiste programado? Bien, es el caso de Brandon Breyer, o más conocido como Brightburn. Y voy a responder si este niño de origen extraterrestre es en realidad un ser de maldad pura, casi demoníaca, o si es un esclavo de su destino. Tori y Kyle Breyer son una pareja que no podían tener hijos. Aunque lo intentaron por mucho tiempo, su mayor anhelo era ser padres. Una noche, una especie de meteorito impacta en la Tierra muy cerca de la casa de la pareja. Descubren en su interior a un bebé y deciden adoptarlo. En adelante fue criado como un niño normal, con amor, una infancia tranquila, pero con un pequeño detalle que se revela más tarde. Durante toda su infancia, Brandon nunca había sangrado, no había sufrido heridas como cualquier otro niño, algo que su madre prefirió ignorar. Al cumplir 12 años comienza a experimentar cambios que coinciden con los cambios en niños de su edad, pero él no es un niño normal. Una noche entra en una especie de estado sonámbulo y es atraído hacia donde se encuentra oculto el objeto con el que llegó. Es una nave o una cápsula alienígena que sus padres decidieron ocultar en el sótano. ¿Por qué ocultan ese objeto y luego actúan como si no existiera? Es una pregunta no resuelta en la película. Aquella noche Brandon empieza a escuchar voces que lo atraen hacia donde está ese objeto. Una fuerte luz roja y una fuente de energía emanaban del sótano. Su madre lo descubre cuando él estaba levitando en trance y repitiendo frases en un idioma alienígena, hasta que entra en sí y cae, finalmente haciéndose un corte en la mano, sangrando por primera vez. Esto claramente indica que como Superman tiene como debilidad la kriptonita, Brandon tiene como debilidad el material del cual está hecha esa nave. Hay que prestar atención a esta escena. Brandon no está eligiendo usar los poderes que se han activado en él a causa de la energía emanada de la nave. Es una especie de código de activación. Las voces que escuchaba en su cabeza le enviaban mensajes tipo: tómalo, conquístalo, refiriéndose a la Tierra y a la humanidad. Él pudo haberse rebelado ante esa orden, pero no lo hizo. La pregunta es, ¿no se rebeló porque no quiso o porque simplemente no pudo? Tras aquel incidente, él mismo comienza a descubrir extraños poderes. Primero al lanzar una podadora hacia varios kilómetros en un intento por encenderla. Luego, de forma inexplicable, trata de probarse a sí mismo hasta dónde puede resistir y coloca sus manos en las aspas de dicha podadora, no causándose ninguna herida pero sí destrozando la máquina. En este punto de la película aún no se muestra la magnitud del poder y el sadismo de Brandon. Las cosas empiezan a ponerse turbias cuando Brandon actúa de forma extraña contra la chica que le gusta, Caitlin. Él la empezó a acosar por las noches observándola dormida en su habitación y desapareciendo a velocidad vertiginosa gracias a sus poderes. Días después, luego, en un ejercicio de confianza, ella lo deja caer porque piensa que es un pervertido. Sin ningún tipo de titubeo, Brandon le rompe la mano. No muestra ningún tipo de culpa. Tal vez confusión al principio. Esto ya es un indicador de que el amor que supuestamente sentía hacia sus padres no era real, mucho menos por esta chica. Esto tiene una razón de ser, y es que su cerebro ya obedecía a una programación activada al cumplir los 12 años. En otras palabras, su cerebro estaba programado para destruir y conquistar, no para conectar, no para generar conexiones reales con los demás, ni con sus padres, ni con amigos, ni una conexión de interés romántico o real como pasa con Caitlin. Aunque tiene la capacidad de fingir sí tener esos sentimientos, lo cual lo hace un manipulador en potencia. ¿Hubo responsabilidad por parte de los padres adoptivos? Analicemos un momento un detalle sobre la actitud de Tori y Kyle. Cuando encuentran a Brandon, no hay un momento en el que se pregunten sobre el meteorito o nave, no la inspeccionan ni se hacen preguntas. Hay un corte y pasamos a las escenas de la infancia de Brandon. Entonces no sabemos cómo procesaron ellos el hecho de que se trate de un niño de origen extraterrestre, ni tampoco la razón por la cual ocultaron en el sótano esa nave. Hay una contradicción en el comportamiento de Tori y Kyle, aunque el padre es algo más sensato que la madre, quien está cegada por el amor hacia Brandon.
Si ocultaron la nave por 12 años fue por una razón, la cual no se explica en la película. Ellos lo saben, pero es claro que hay una negación emocional por parte de Tori, pues incluso luego de ver las horribles muertes que estaban ocurriendo y a su vez los cambios extraños de Brandon en su comportamiento, ambos se mostraban como si no supieran el verdadero origen del niño. Esto es negación emocional. Tori en especial reprimió la realidad desde el principio. Se autoengañó para evitar enfrentar la verdad de que estaba criando algo que no era humano. Incluso cuando Brandon hace despliegue de sus poderes, ella los pasa por alto y solo entra en razón cuando ya es demasiado tarde. Cuando Brandon demuestra sus poderes ante sus padres, la reacción de ellos es más miedo que ignorancia, pues dentro de sí saben que no es normal. Aunque para darles el beneficio de la duda, nunca pudieron imaginar la real naturaleza destructiva del niño. Brightburn es una versión inversa de Superman. Las similitudes son evidentes, ambos llegan a la Tierra desde el espacio por la caída de un objeto similar a un meteorito. Ambos son adoptados por parejas que viven en zonas rurales, tienen una infancia normal, criados con valores, compartiendo momentos de felicidad como debe ser. Sin embargo, hay una diferencia entre ambos personajes. Superman o Clark Kent tuvo un guía, una figura que le inculcó valores y principios de bondad e integridad. Y hablo de su padre adoptivo Jonathan Kent, pero especialmente de su padre biológico Jor-El, quien, aunque reconoce que los humanos son una raza inferior, necesitan ser protegidos. Ve en ellos muchos defectos, pero sabe la importancia de la existencia de los humanos, y este mensaje se lo transmite a Clark. Brandon no tuvo eso. No tuvo nada. Sus padres adoptivos, si bien es cierto, son amorosos con él. Esto no es suficiente para evitar que siga las órdenes de conquista y destrucción. Es algo que escapa de su propio control. Entonces, debemos preguntarnos lo siguiente. ¿Cómo en el caso de Brandon, si naces únicamente con un propósito sin tener el libre albedrío de elegir o cambiar ese destino, eres realmente malo o naciste condenado a ser esclavo de tu propia especie? ¿Qué quiero decir con esto? Brightburn no es una película que solo nos muestre una versión maligna de Superman o de un niño asesino y con superpoderes. La historia nos muestra que el verdadero terror es el no tener libre albedrío, la posibilidad de elegir entre el bien y el mal. Conclusión, ¿Brandon es malo o no? Brandon en esencia no es malo, pero sí es altamente peligroso. No actúa desde la maldad, sino desde su naturaleza alienígena que lo lleva a matar incluso a sus padres adoptivos y luego de eso provocar muerte y destrucción en diferentes partes del mundo. Su raza alienígena no solo hizo esto con él, envían bebés extraterrestres a otros planetas similares a la Tierra con el mismo objetivo y el mismo modo de operar, activando el modo destrucción y muerte en otros niños de su especie como lo hacen con Brandon. Es el espejo oscuro de Superman. Brandon no es malo, es algo mucho peor. Es un ser que no tiene elección, no tiene moral, no tiene alma humana. Es la maldad de la naturaleza, inevitable, programada y devastadora. Con esto termino el video. Dime, ¿qué opinas tú? ¿Hubo alguna posibilidad de que Brandon tuviera opción de ser bueno o su destino ya estaba marcado desde que llegó a la Tierra? Nos vemos en la próxima, gente. Adiós.